Gracias por la oportunidad. Y bueno, después de este tiempo tan hermoso y tan especial de adoración, y yo creo que es importante que Dios hable, ¿verdad? Y solamente la manera que Dios tiene para hablar es a través de la escritura. Indudablemente esa es la palabra del Señor. Pero no solamente es tener la palabra del Señor, sino que alguien tiene que hablar la palabra del Señor. Los predicadores, los maestros, los cristianos somos la voz de Dios aquí en la tierra. Él ya vino, él, cumplió su misión de entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos perdón y vida eterna. Amén. Bueno, con ese preámbulo, quiero hoy hablarles de un tema que a mí me está rondando la cabeza hace bastante tiempo. Y a raíz de que todos saben la muerte que hubo en los Estados Unidos de este activista de derecha, Charles Kirk, y todo lo que se ha generado con respecto a la muerte y al asesinato de este hombre, yo he estado bastante inquieta, orándole al Señor y mirando lo que está pasando como en el mundo. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a mirar cómo Dios se está moviendo en el mundo, pero no solamente Dios, sino los enemigos de Dios también se mueven en el mundo. Y estaba mirando también lo que pasa en Gaza. El pastor y yo hablábamos el otro día que el problema de Israel con Palestina no es un problema de tierra, es un problema de convicciones espirituales. Ellos no aceptan otra religión, ni la nuestra, ni la católica, ni ninguna otra. Ellos creen que solamente es la religión del Islam. Entonces, frente a eso, cuando hay personas que quieren imponerte cosas y no respetan tus creencias, lo fundamental, pues obviamente comienzan los choques. Y la muerte de este joven, un activista de verdad que promulgaba los valores de la sociedad, los valores cristianos, los valores, y defendía la libertad de expresarse y defendía la familia y defendía el núcleo más importante que hay en la sociedad, que es la familia, y muere de esa manera tan violenta y tan triste como fue asesinarlo delante de por lo menos 4,000 jóvenes estaban escuchando su charla cuando fue disparado y asesinado el miércoles pasado. No solamente pasa en el mundo, pasa en nuestro país. Hace poco veía también una noticia de el nombramiento de una persona trans en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y pensaba que este tipo de decisiones no son aisladas, son el reflejo de una cultura que busca redefinir los valores y fundamentos que Dios nos ha dejado en su palabra. Es claro que estas realidades generan confusión, generan sobre todo dificultad para nosotros los adultos para poder más tarde poderle explicar a nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos qué es lo bueno y qué es lo malo. En medio de todas estas confusiones, sobre todo las nuevas generaciones, tienden a tener difuso lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero hablarles con base en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 13 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Quiero hablarles y he titulado mi sermón: persiste, insiste, solo la palabra de Dios transforma. Persiste, insiste, solo la palabra de Dios transforma. Ese es el título de mi mensaje. Es una reflexión personal. Es personal cuando yo me vi confrontada con la escritura y pensando no solamente en mí, sino también en mis hijos. Pensaba en Vera Lucía, pensaba en Juan Esteban, pensaba en Abigail
y en algún momento nacerá otro nieto, hijo de Andrés. Y yo decía, Señor, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque tu palabra es la única fuente que nosotros tenemos para poder saber los valores y cuáles son los antivalores que nosotros tenemos que confrontar cuando estemos en situaciones difíciles y en situaciones que nos pueden traer confusión y sobre todo nos pueden traer desesperanza. Desesperanza. Y quiero que el mensaje de hoy sea un mensaje que traiga esperanza a nuestros corazones. Un mensaje que a pesar de todo el contexto que estamos viviendo, sea un mensaje que podamos decir, Señor, todavía hay oportunidad de que las cosas que se están dando en esta vida sean tomadas y controladas por tu Santo Espíritu. Y quiero preguntarles, como Timoteo en la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, quizás es la última carta que Pablo está escribiendo en su cautiverio en Roma. Le escribe con una profunda verdad de lo que él está esperando de Timoteo. Es más, lo exhorta en el capítulo 1, le dice, recuerda que desde tu niñez, tu madre Eunice y tu abuela Eloida te enseñaron la palabra de verdad. Y es importante que nosotros tengamos claro qué es verdad ahora, porque estamos tan llenos de información y de tantas formas de decir las cosas que a veces no sabemos que la verdad es la verdad y que la mentira es mentira. Por eso es tan importante cuando esta segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a su discípulo amado, es tiempo, dice en el versículo 1, en el capítulo 1 dice en el versículo 10, y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Y esa es la invitación de hoy. Usted no necesita ser ni pastor, ni necesita ser instruido, sino necesita hablar la escritura, hablar la verdad de la escritura. Por eso hoy quiero que desde el espejo de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, nosotros podamos entender la importancia de conocer la verdad de las escrituras. Si el mundo nos propone nuevas narrativas, nosotros persistiremos en la eterna verdad de Dios. Nosotros persistiremos en la eterna verdad de Dios. Y en ese sentido quiero que ustedes les quede en su corazón persistir, insistir en la poderosa palabra del Señor. Y el primer punto que quiero desarrollar, es la palabra de Dios es la única fuente que nos revela a Cristo. Dígale al que esté al lado, solo la palabra de Dios es la única fuente que nos revela a Cristo. Versículo 13 al 15. Mire lo que dice ahí. Estamos en el capítulo 3, versículo del 13 al 15. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús. Amén. Pablo le advierte a Timoteo que los malos hombres irán de mal
en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. Hoy vivimos lo mismo, se levantan ideologías, movimientos, nuevas fuerzas en el mundo teológico, en el mundo social, en la economía de los países. Se levantan fuerzas diciendo que hoy lo bueno es lo malo y lo malo y lo malo lo llaman bueno. Las nuevas generaciones pretenden redefinir la palabra y los principios del Señor establecidos en su palabra. Sin embargo, Pablo nos llama a Timoteo a debatir, no llama a Timoteo a debatir sobre eso, sino a permanecer firme en lo aprendido en la palabra del Señor. Y quiero hablarles sobre eso. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo de desilusionarnos, no es tiempo de mirar sin esperanza el futuro. Hoy más que nunca tenemos que tener la seguridad que la palabra de Dios es la única fuente que nos revela a Cristo, que es la única roca firme donde podemos colocar nuestros pies, que la palabra del Señor no solamente es leerla, es simplemente vivirla, vivir consecuentemente, coherentemente con lo que creemos, con lo que nosotros esperamos que suceda en nuestras vidas. De verdad quiero decirles que he hecho el seguimiento a la muerte de este joven norteamericano que promulgaba los valores cristianos, los valores de la familia, y hoy más que nunca creo que se tienen que levantar hombres como él, no solamente en Norteamérica, sino en nuestros países, donde nosotros podamos decir con seguridad: la palabra del Señor va a transformar nuestra sociedad, que la palabra del Señor tendrá que ser defendida, que no tenemos que avergonzarnos de quién creemos y en el Dios en el cual confiamos. Pablo lo dice en su palabra: no me avergüenzo del evangelio que predico. Es el tiempo de no avergonzarnos del evangelio que nosotros amamos y hemos confiado nuestra vida a nuestro Señor. Hermanos, es el tiempo de permanecer firme en lo aprendido. Pablo le reconoce a Timoteo que desde niño conoció las sagradas escrituras, porque hubo una madre que le habló sobre el Señor Jesucristo, porque hubo una abuela que le confió su fe. Pero no solamente hubo una madre y una abuela, sino que hubo un mentor como Pablo que abrazó el evangelio, pero no se quedó con el evangelio guardado en la casa, metido en la noche, en la mesita de noche, en la escritura, sino que se llenó de valor y estuvo dispuesto a entregar su vida, y lo hizo por el evangelio de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es la lámpara que nos conduce hacia Cristo, la sabiduría que nos abre los ojos y nos lleva a la salvación por la fe. Pablo le recuerda a Timoteo cómo desde niño conoció las escrituras. Las tradiciones, las emociones pueden fallar, pero lo único infalible que nosotros tenemos es la poderosa palabra del Señor. Hermanos, me encanta, hay un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice Jesús, hablándole a sus discípulos, dice: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe de qué estaba hablando? De la palabra. Estaba hablando en ese tiempo, hablaba de la Torá, porque no había Nuevo Testamento. Hablaba de la Torá y dice: ellas, esa Torá, eso de los escritos, los profetas han hablado de mí. Han hablado de mí como el Mesías resucitado que un día iba a llegar para tomar control de su pueblo. Fue así, y fue así. Jesús vino con una misión. Jesús vino con una misión y cumplió la misión. Quiero preguntarte hoy en esta mañana, ¿cuáles son las fuentes en las cuales tú confías? ¿En el trabajo? ¿En qué confías tú?
¿Cuál es la esperanza en la cual tú puedes sustentar tu vida? ¿Cuáles son las bases, los cimientos que estás entregando a tus hijos para el día en que tú no estés? Hermanos, ya es tiempo de decirle a nuestros hijos que el pecado es pecado. No hay términos medios. En el mundo cristiano no hay términos medios. Lo negro es negro y lo blanco es blanco. No es la cultura la que nos va a redefinir, no son las modas, no son las tendencias. Es la poderosa palabra del Señor la que nos va a definir a cada uno de nosotros. Hermanos, ese es tiempo de persistir, de insistir. Solo la palabra de Dios es la fuente que nos revela a Cristo. Y lo segundo que le quiero decir, no solamente es la fuente que nos revela a Cristo, sino que además de revelarnos a Cristo, es la palabra de Dios la única fuerza que nos redarguye en la verdad. Es la única fuerza que nos redarguye en la verdad. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Vivimos en una época donde la verdad parece negociable. Parece negociable, podemos negociar la verdad. Es que a mí necesito unos cuantos pesitos, pero si yo ayudo ahí en el tránsito, me quitan el parte. En vez de pagar la sanción que me pusieron porque yo sabía que no podía salir sin paz. Y encontramos un letrero hoy en la mañana. Veníamos para la iglesia temprano y hay un letrero grandísimo en toda la novena con calle 14. Y dice, le quitamos el parte por 100,000 pesos. Sin ningún problema. Pero no hay un letrero que diga, acérquese al tránsito y averigüe cómo hacer el curso que le descuentan 50% y haga lo correcto. No, es como se lo quitan de manera fraudulenta. Hermanos, esos son los principios que nosotros tenemos. Y no le digo que yo muchas veces en mi vida he tratado de tener atajos para lograr mis cosas y tarde o temprano me salen mal. Pero he venido comprendiendo en la medida que he amado y he ido creciendo en la palabra del Señor, que es en el orden de Dios que mi vida prospera. Solo en el orden de Dios que mi vida prospera. Cuando yo organizo mi casa, estoy hablando de mi casa interna, cuando yo a Dios le doy el primer lugar, cuando su palabra ocupa el lugar que le corresponde en mi corazón y permito que Dios Jesús siga sentado en el trono de mi vida, es que he visto la prosperidad de Dios en todas las áreas de mi vida. Cuando yo he reconocido que todo lo que soy y tengo es del Señor. Es cuando yo he visto que Dios ha alineado. Es como si se uniera el cielo con la tierra y el Señor me diera la oportunidad de ver su gloria y su bendición cuando hago lo correcto. Por eso, hermanos, cada uno tiene su verdad, es verdad, cada uno tendríamos, pero nuestra verdad tiene que ser la palabra del Señor y los principios teológicos que hay en su palabra. Que lo importante no es incomodar a nadie, lo importante es que hagamos lo que Cristo nos ha mandado hacer. Sin embargo, la palabra de Dios irrumpe como una fuerza incorruptible que no se acomoda a los caprichos humanos, sino que confronta, redarguye y transforma nuestra manera de vivir. Es la palabra del Señor lo que nos hace diferente. Y de verdad, hermanos, yo los invito a que seamos diferentes. Yo no tengo por qué parecerme a los demás cuando los demás han violado los principios de un Dios que yo amo y respeto. Yo no tengo por qué usar
ahora tatuajes porque el 90% de la tierra usa tatuajes, cuando en la Escritura dice que yo debo hacer lo que Dios dice que haga. Yo no tengo por qué, qué sé yo, ceder a mis principios cuando mis amigas me digan es que de ahora en adelante tienes que, qué sé yo, trasnochar y amanecer en la calle, cuando yo tengo un esposo que debo respetar. Y celoso además. Es por eso que yo creo que nosotros estamos llamados a mirar el ejemplo de Timoteo y el mensaje de Pablo a Timoteo. Tenemos que resistir y no desfallecer. Nosotros también estamos llamados a mantenernos firmes frente a corrientes ideológicas que confunden. El poder de la palabra de Dios no es represiva, es liberadora. Es liberadora. Cuando yo hago lo correcto, tengo tranquilidad y paz. Cuando yo hago lo correcto, cuando yo camino en los principios de la palabra del Señor, no tengo por qué temer. Mire, yo de verdad oro mucho por La Guajira. En estos días estuvimos en La Guajira, el pastor y yo estamos pendientes de que las escuelitas de Lajan sean levantadas allá. Hay un movimiento bien interesante también movilizándose alrededor de la palabra del Señor. Y un pastor decía, ¿sabe cuál es el problema de La Guajira? La maldición que vino por el tema de la marihuana. Esta tierra todavía estamos orando. Pasaron los años 80, que fue el auge de la marihuana. Los 90, los 2000, estamos en el 2024 y todavía la maldición de la marihuana. ¿Ah? Bueno, 25, sí. En el 2025 y todavía la maldición de la marihuana afecta negativamente en nuestras tierras. Lo decía el pastor reconociendo cómo la iglesia no se había levantado en su momento a orar, a levantar una nueva generación que creyera que era mejor trabajar en lo correcto, en lo lícito, que entrar en el negocio de lo ilícito que trajo a esa tierra bendita desolación y desesperanza, porque hay una generación que no quería trabajar en lo correcto, sino que quería trabajar en lo incorrecto. Hermanos, es el tiempo de mirar de que la palabra del Señor no es represiva, sino liberadora. Ella nos corrige para regenerar el espíritu, nos instruye para renovar la mente y nos capacita para vivir con carácter semejante a Cristo. Hermanos, esta fuerza no es destructiva, sino transformadora, porque la palabra de Dios hiere para sanar, sacude para afirmar y corrige para restaurar. Todo creyente necesita someter su vida a esta fuerza divina con autoridad que nos forma a la imagen de Cristo. Hay un versículo que está en la carta a los Hebreos que también escribe nuestro personaje de hoy, Pablo, y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ojalá tuviéramos permanentemente la voz del Señor aquí en nuestros oídos cuando estamos frente al pecado y nos pueda decir: ojo, 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 que lo que estás haciendo violenta mi palabra. Ojalá lo pudiéramos tener las 24 horas aquí. Si tenemos la comunión y conocemos su palabra, podemos decir: Señor, perdóname, porque sí hay momentos en que nosotros nos tenemos que debatir entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Yo no estoy hablando que nosotros tenemos que aislarnos del mundo. Lo que les estoy diciendo es que a pesar de que estemos viviendo en el mundo en que estamos, tenemos que defender nuestros principios
principio. Tenemos que defender la palabra del Señor y tenemos que defender cómo vivimos de manera correcta, defendiendo a un Dios bueno y misericordioso. De eso estoy hablando. Estoy hablando más o menos como cuando usted prende el Waze y va para Barranquilla y puede que en la mitad del camino se tenga que desviar. El Waze no lo condena ni se apaga. ¿Sabe qué hace el Waze? Le dice que nuevamente usted vuelva al camino. Eso es el mensaje que quiero que usted se lleve en su corazón. Que si bien es cierto, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, cada uno lo sabe. La palabra de Dios nos devuelve a Cristo. La palabra de Dios nos devuelve a Cristo. Toma el güey y dice: usted no cruce a la derecha, sino coja a la izquierda. Y si cogemos nuevamente a la derecha, dice: mira, en los próximos 200, 300 metros, vuelva otra vez a la derecha. Es redireccionarnos otra vez para volver a Cristo. La palabra de Dios es útil, no solo para informar, sino para transformarnos, para regenerar lo torcido en nuestras almas y fortalecer nuestro espíritu. Es esa palabra incorruptible la que nos guarda de claudicar y nos hace permanecer firmes en medio de un mundo de confusión. Quiero, hermanos, en nuestro último punto, decirles que no solamente tenemos que persistir, insistir. Solo la palabra de Dios es la que nos redarguye con la verdad, pero también en este último punto, la palabra de Dios es la única fortaleza que nos transforma para toda buena obra. Para toda buena obra. Y aquí me quiero animar y decirles a todos ustedes: tienen la posibilidad de dar frutos. Todos tenemos la posibilidad en el Señor de dar frutos, y frutos de abundantes de justicia. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez en algún legado que usted quiera dejar a sus hijos. Y si no es a los hijos, a su familia. Yo conocí a un hombre, pues no lo conocí personalmente, pero conozco la historia de un hombre que se llama John Stott. El tipo no tuvo hijos, no se casó, fue célibe. Fue una decisión que él tomó de vida y nunca se casó. Pero ¿saben una cosa? Dejó un legado tan hermoso que hoy ha tocado todo el mundo, que son las escuelas Lahan de predicación. Fue un hombre que dejó legado. Un hombre que murió y sus libros hoy todavía en este siglo siguen impactando la vida de hombres y mujeres que han aprendido a través de la predicación cómo transformar la sociedad. Yo le pregunto: ¿qué legado quieres dejar tú? ¿Que te recordemos o que me recuerden? Yo un día, hablando con Hernando Luis, le dije: hijo, el día que yo me muera, quiero que coloques un epitafio en mi tumba y que diga: aquí yace una mujer que amó a Dios con toda su alma. Y le he dicho a mis 3 hijos, un día hablando con ellos, que estábamos discutiendo no sé ni qué cosa en Bogotá, le dije: ¿saben qué? ¿Qué herencia ni qué carajo? La mejor herencia que yo les puedo dejar a ustedes es mi fe. Esa fe nadie se las va a robar. Esa fe nadie se las puede quitar. Esa fe nadie se las puede corroer. Es la fe en Jesucristo, un Dios vivo, bueno y misericordioso, que nos ha levantado del fango y nos ha puesto en lugares de eminencia. Eso es lo único que verdaderamente nos hace diferente. Que podamos decir el día que los años pasen y no alguien se recuerde de nuestros nombres, puedan decir: fueron defensores del evangelio, vivieron bajo la palabra de Dios y sus vidas fueron incorruptibles a pesar de las circunstancias en que vivían.
Esa es la diferencia que nos hace a nosotros, hombres y mujeres de reino, hombres y mujeres que un día dejaremos huellas en este mundo, dejaremos huellas y seremos recordados como hombres y mujeres que amaron la palabra de Dios y vivieron con que pensaron y creyeron que era la única fortaleza que tenían para ser transformados para la buena obra del Señor. La sociedad de hoy nos invita a vivir para el éxito personal y eso no está mal. Nos invita para la autorrealización y eso no está mal. Pero quiero decirte que la mejor versión que nosotros podemos tener de nosotros mismos es vivir bajo los principios y los preceptos de la palabra, de la poderosa palabra del Señor. Hay esperanza para aquellos que esperan en el Señor. Hay esperanza, como Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo: no te preocupes, persiste, insiste, que la poderosa palabra del Señor será levantada aún en medio del tiempo de la tribulación. Hermanos, Pablo sabe perfectamente que la meta nuestra es la palabra, no es solo para informarnos, sino para transformarnos. Dios quiere que este pueblo esté enteramente preparado para servir en el Evangelio. La Escritura es la fortaleza que nos equipa con carácter, con fe, con obediencia, de modo que podamos vivir de manera práctica el Evangelio y cada área de nuestra vida sea prosperada. Para terminar, hermanos, Filipenses, la carta a los Filipenses, también la escribe Pablo. Capítulo 2, versículo 3 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Que ese Dios, el Dios de Pablo, de Timoteo y mi Dios, produzca en ustedes la manera útil de ser instruidos para toda buena obra. No podemos quedarnos en la tierra sin tener la ilusión y la esperanza de dejar un legado para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los que están detrás de nosotros, necesitan hombres y mujeres que vivan como Dios nos llama a vivir, de manera que seamos útil para toda buena obra. Quiero ponerles una ilustración para terminar y con esto concluyo. Estando en Medellín, me enteré que uno de nuestros partners de viaje se llevó un teléfono inteligente buenísimo. Lo compró hace mucho tiempo y el teléfono se le murió un día. Se caminó todo Medellín buscándole el repuesto al teléfono. Y yo le decía: pero puedes comprar. No, es que este es el mejor teléfono. Este es el mejor teléfono. Este teléfono hace hasta los tintos. Así somos nosotros, hermanos. Un teléfono como ese, inteligente, que hacía con las mejores aplicaciones, los mejores tomas, grabaciones, sin el repuesto que necesitaba, era inservible. Y está inservible. Está inservible, no sirvió para nada. Creo que lo van a poner como de pisapapel, así uno necesita a veces cositas para en el escritorio. El dispositivo ese puede tener las mejores aplicaciones, el mejor diseño, la mejor tecnología. Eso era un iPhone, le quedaba en pañales a ese teléfono. Pero no lo pudo encontrar. Esto es inútil. Hoy por hoy ese teléfono es inútil, mera como una piedra de pisapapel. Así también nosotros podemos tener dones, talentos, habilidades y buenas intenciones, pero sin la fortaleza que viene de la palabra de Dios,
carecemos del poder para vivir en santidad y servir con frutos. Yo he conocido hombres brillantes, personas que uno dice, wow, qué talentos, qué gracia, qué manera de vivir tan, hasta uno dice, yo quisiera ser como él. Y uno encuentra en este tiempo ídolos. Hay hombres que aman a Luis, ¿cómo se llama? El del fútbol, Lucho Díaz. Amamos a Lucho Díaz. Yo lo bendigo de verdad. Sirvió, fue pieza fundamental, el equipo y él lograron los últimos resultados. Pero si miramos un poquito más atrás, no podían, venían de una racha de 6 pérdidas. Hermano, podemos tener muchas cosas, pero si carecemos de la palabra del Señor, somos como el teléfono de mi amigo, que hoy sirve de pisapapel nada más. Si no tenemos la palabra de Dios, la energía divina que nos recarga, que nos transforma, que mantiene nuestras piezas aceitadas, funcionando. ¿Qué hacemos con tener una vida vacía, adolorida? Yo escucho gente que vive quejándose por todo. Pero si la palabra de Dios sabe que nos enseña a vivir con el corazón contento por todo lo que tenemos, aún por lo que nos hace falta, porque tenemos esperanza en el Señor. Una última aplicación pastoral y nos ponemos de pie. Persistamos, insistamos, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, que es la única que puede transformarnos para toda buena obra. Y resumo en este acróstico, la palabra de Dios nos revela a Cristo como el diseño perfecto de nuestra fe. La palabra de Dios nos redarguye con verdad, corrigiendo lo torcido en nuestras vidas, porque hay áreas muy torcidas. Aún mi propia vida he tenido que trabajar cosas en mi vida que no le agradan al Señor. He tenido que renunciar, quitar, soltar cosas de mi vida que no le agradan al Señor. Y no solamente nos revela Cristo, nos redarguye con verdad, sino que nos transforma para toda buena obra, capacitándonos para vivir y servir como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y con esto terminamos. Quiero que oremos. Oremos y pidámosle al Señor que lo que haya en nuestras vidas sea hoy corregido, transformados por su palabra. Pablo escribe quizás la última carta que él escribe antes de su muerte. Él sabía que iba a morir y le escribe a su hijo amado espiritual, a Timoteo. Y esta carta hoy está tan vigente para nosotros como lo fue cuando Pablo la escribió. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas para dejar un legado incorruptible a las nuevas generaciones? Que la gente nos recuerde, nuestras familias nos recuerden, los amigos nos recuerden como hombres y mujeres que vivimos conforme a los principios del Evangelio, que vivimos de manera correcta, de manera que no negociamos nuestros principios, que no toleramos la mentira, el engaño, el pecado, y si aún así volvemos como el GPS otra vez a entrar en la palabra del Señor para ser corregidos por ella, para regresar otra vez al camino. El Señor sabe que somos débiles, que somos pecadores, pero el Señor está esperando que volvamos a sus pies, a sus brazos.
Que volvamos otra vez a decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Perdóname porque no hice lo que debía haber hecho, aún sabiendo que lo estaba haciendo mal. Vuelve a decirle al Señor Jesucristo, Padre, te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar, Señor, todo aquello que ha atentado contra tu santidad, contra tu divinidad, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a caminar sobre tu palabra, sobre la poderosa palabra tuya, Señor. Esa que es fuente de revelación de Cristo. Esa que es, Señor, la fuerza que necesito para caminar contigo y la que me enseña y me habilita y me transforma para toda buena obra. Padre, yo tomo autoridad en esta mañana y bendigo a cada uno de estos mis hermanos. Señor, y quiero que tú hables y redargullas a ellos. Y quiero que le digas al Señor, ¿qué te dijo el Señor hoy a ti? Levanta tu voz ahora. Levanta tu voz y dile, Señor, hoy quiero decirte que esta palabra ha tocado mi vida. Ha tocado mi vida. Díselo en una sola frase, dándole gracias, reconociéndolo. Oh, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, gracias. Amén, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Amén, Señor, gracias. Gracias. Amén, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Amén, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Señor, hemos levantado tu palabra en este lugar, reconociéndote que eres la fuente que necesitamos para vivir, para trascender, para encontrarnos contigo, Señor. Yo bendigo este tiempo, esta semana que hoy comienza, Señor, y declaro, Padre mío, que tu paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, cada mañana nos lleva a reconocer que tus misericordias son nuevas cada día. Señor, bendigo a este pueblo tuyo, prospéralos, bendíceles, Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda. Amén. Que el Señor les bendiga y traiga una nueva semana de victoria a cada uno. Amén.